Ecuador es de los 5 países que más crece en la región y el que más rápido se recuperó de la crisis del 2009. Los que conocen algo de la realidad ecuatoriana saben que, y lo vamos a hablar más adelante, por una terrible crisis en 1999, en esas irracionalidades características de la burguesía latinoamericana, en vez de entender bien las raíces de la crisis, que era la incestuosa relación entre poder financiero y poder político, llegaron a la brillante conclusión que los ecuatorianos éramos inferiores genéticamente seguramente a los demás pueblos del mundo y que no podíamos tener moneda nacional. Así que eliminamos la moneda nacional. Fíjense los problemas que está teniendo Europa por tener una moneda común. Pues bien, Ecuador tiene una moneda extranjera, el dólar. El crecimiento que está teniendo Ecuador es tremendamente sano y está alcanzando los objetivos socialmente deseables. El principal objetivo, salir de la pobreza. En estos 6 años de gobierno hemos conseguido que cerca de 1 millón de ecuatorianos dejen de ser pobres. La pobreza ha caído de 37.6% a 27.3%, casi 10 puntos, más de 10 puntos, la pobreza por ingresos, y la pobreza absoluta, la miseria, ha caído de 17% aproximadamente al 11%. Vencer la pobreza, queridas amigas y amigos, debería ser el imperativo moral, no solo del Ecuador, sino del planeta entero. Ya la pobreza no es fruto de escasez de recursos, sino de sistemas perversos. Existen los recursos para erradicar la pobreza en el planeta, así que es un imperativo moral. Pero también somos, y no lo decimos nosotros, dice la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, el país que más ha reducido desigualdades en Latinoamérica. Ustedes como europeos, como alemanes, tal vez no sientan, no entiendan a cabalidad estas cosas, porque tienen sociedades bastante igualitarias. Pero América Latina es la región más desigual del planeta. Las aberrantes distancias sociales y económicas se asemejan mucho al yugo de la esclavitud en el siglo XIX. Enormes diferencias en concentración de ingresos, patrimonio, consumo, que impiden a la mayoría de los habitantes de nuestra región una vida digna. Ustedes pueden encontrar en América Latina ricos más ricos que los más ricos alemanes y pobres más pobres que los más pobres de África. Y vendrá algún economista despistado a decirnos que en promedio estamos bien. También es el país con más baja tasa de desempleo en América Latina. Hemos llegado a un desempleo mínimo histórico de 4.1% para el Ecuador y en comparación a la región. Y lo más interesante en esto es que lo hemos logrado destrozando la economía ortodoxa, que nos decía que para generar más puestos de trabajo se necesitaba flexibilización laboral, eufemismo que disfraza tan solo la explotación laboral, poder despedir trabajadores, hacer caer salarios reales, no dar seguridad social, etc. Hemos hecho exactamente lo contrario. Se ha obligado a que los empresarios cumplan con la seguridad social, se eliminó la tercerización, esto es, una empresa para eludir obligaciones laborales. El empleador no contrataba directamente al trabajador o a los trabajadores, sino que contrataba a través de una tercera empresa. Con eso no daba estabilidad, no pagaba utilidades, etc. Para graficar hasta dónde llegó este fenómeno y la explotación, en un juicio laboral de la cementera más grande del país, con cerca de 600 millones de dólares en ventas anuales, en ese juicio declaraba que no tenía ningún trabajador, o sea, el cemento se producía solito, ¿verdad? Bueno, todo eso ha sido eliminado. Los salarios reales se han recuperado. En estos momentos tenemos los salarios reales más altos de la región andina. Ya por primera vez en historia ese salario permite a esa familia adquirir la canasta básica de consumo que le permite salir del umbral, superar el umbral de la pobreza. Y pese a todos estos adelantos, hemos generado centenas de miles de puestos de trabajo. Creo que toda la sociedad ecuatoriana ha aprendido, entre ellas los empresarios, que tratando bien a los trabajadores, que mejorando a los demás, mejoramos todos, que eso permite mantener el dinamismo de la economía. Trabajadores bien pagados, buenos sueldos, buen ambiente laboral, aumenta productividad, etc. Y tenemos otros logros sociales que nos llenan de orgullo. También, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina, Ecuador es el país de la región, esto es sumamente importante. Es solo algo representativo, pero muy representativo de lo que queremos lograr. Es el país de América Latina con mayor
proporción de pobres matriculados en universidad. Y al asumir el gobierno, en el año 2007, también nos planteamos toda una estrategia para aliviar el peso del endeudamiento en las finanzas presupuestarias y públicas y para favorecer con recursos frescos las necesidades más acuciantes de la población. Planteamos, y probablemente ustedes lo conozcan, con decisión y firmeza, la conformación de una auditoría integral del crédito público, básicamente deuda externa. Los hallazgos de este valiente trabajo están sintetizados en un informe que recorrió el mundo, el informe final de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, presentado en el 2008. En función de este informe, logramos renegociar la deuda y el Ecuador ahorró 8.000 millones de dólares en servicio de deuda. Para tener una idea de la dimensión del ahorro, este monto equivale o equivalió en ese entonces, ya es un poco más lo que invertimos, pero a 2 años de toda la inversión pública, infraestructura, equipamiento, tecnología, etcétera, del gobierno ecuatoriano. Solo el ahorro en intereses fue de cerca de 400 millones de dólares anuales. Lo que hicimos en base a informe es decir, esta deuda es legítima, no pagamos. Lo que se descubrió fue realmente horroroso, deudas que se habían pagado 2, 3 veces, abogados de los acreedores, que eran los abogados del país, ministros de Economía que iban a negociar en nombre del país y eran tenedores de deuda, una serie de fraudes en perjuicio del pueblo ecuatoriano, recompras de los tenedores de deuda en el mercado secundario al 30% del valor nominal y renegociación al 100% de ese valor, con lo cual había una transferencia de recursos impresionante. Lo obvio, si el país tenía esa plata, era comprar directamente los bonos en el mercado, pero nunca se hacía aquello. Con todos estos informes dijimos, no pagamos la deuda, obligamos a los tenedores a sentarse a negociar y recompramos la deuda a un valor promedio de 33% de su valor nominal. Como resultado de esta recompra exitosa, el servicio de la deuda externa se redujo del 24% del presupuesto del Estado en el 2006 al 5.5% en el 2012. Fíjense la gran cantidad de recursos liberados por no tener el yugo de la deuda externa. Pero además de nuestra deuda externa, renegociamos los contratos petroleros. Ustedes pueden pensar en algunos casos que exagero, ahí están los documentos. Los contratos petroleros eran tan perniciosos para el país, ustedes saben que Ecuador es un país petrolero, que en promedio de cada 100 barriles las petroleras se nos llevaban 80 y dejaban 20 para el país. Esos contratos se llamaban de participación y se negociaban en los años 90, cuando el precio del barril de petróleo era 16, 18 dólares. Y esos 16, 18 dólares nos daban 4, 5 dólares al dueño del recurso, que era el Estado ecuatoriano. Pues bien, cuando ya a inicios del siglo XXI, en mitad de la primera década del siglo XXI, esos precios de barril subieron a 50, 60 dólares, nos siguieron dando los 4 o 5 dólares de antes. Así que los obligamos a renegociar. Por esta renegociación todavía por ahí tenemos algunas demandas en los famosos centros de arbitraje, porque es tragicómico, ¿verdad? Si hubiera caído el precio más bajo de lo que ellos habían negociado, 16, 18 dólares, hubiera caído a 12, 13, seguramente hubieran pedido cambiar el contrato porque se había roto el equilibrio económico del mismo. Pero cuando se cuadruplicó el precio, ahí sí no importa que se rompa el equilibrio económico, ¿no? Esa es un poco siempre la lógica de ciertas transnacionales. Pero bien, el Estado ecuatoriano, nuestro gobierno nos obligó a renegociar. Hoy tenemos contratos de prestación de servicios, dejamos claro que el petróleo es del pueblo ecuatoriano, pagamos una tarifa por extraer el barril de petróleo, 10, 12 dólares, depende del yacimiento, y el resto, así cueste el barril 20, 50 o 200 dólares, es para el dueño del recurso, que es, insisto, el pueblo ecuatoriano. Esto nos ha permitido duplicar los ingresos petroleros, pero, insisto, si no hubiera habido esa renegociación de contrato, todo ese incremento del precio iba a las compañías transnacionales, no al dueño del recurso. Y además, hemos logrado duplicar, y más que duplicar, la recaudación de impuestos, porque ya no se tolera la evasión. Antes, evadir impuestos en Ecuador era el deporte nacional, no había esa conciencia de las obligaciones con el Estado, aplicando la ley
sin compromiso con grupos de poder y sin elevar impuestos. Es más, disminuyendo impuestos en muchos sectores, hemos logrado aumentar más de 6.000 millones de dólares la recaudación de impuestos, lo cual, para una economía como la ecuatoriana, es una cantidad bastante considerable. Y todo esto, menos gasto en deuda externa, más ingreso petrolero, mucho más ingreso tributario, transparencia en las compras públicas con el sistema de compras públicas más moderno de América Latina, eficiencia en la administración del gasto, nos ha permitido liberar muchos recursos para convertir a la inversión pública en el principal instrumento de desarrollo del país. En estos momentos, Ecuador cuenta con el mayor nivel de inversión pública de Latinoamérica. Y con estos niveles de inversión pública, alguien podría decir, pero entonces los saldos de deuda pública están creciendo extraordinariamente. Tenemos de los niveles deuda PIB, coeficiente de deuda PIB, más bajo de la historia del Ecuador y más bajo de América Latina, y sin duda, con todo respeto, mucho más bajo que muchos países europeos. Porque les insisto, esto está financiado con mayor recaudación tributaria, con mayor ingreso petrolero y con menos servicio a la deuda externa. Hemos invertido en vialidad, en puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, generación eléctrica, justicia eficiente. Hicimos una consulta popular para reformar la justicia, que era un desastre. Seguridad ciudadana, prevención de riegos, inundaciones, etcétera. Y en general el desarrollo productivo. Y todas estas inversiones claramente apoyan al sector productivo privado porque mejoran la competitividad sistémica. Pero la renegociación de la deuda externa, de los contratos petroleros y el incremento en recaudación de impuestos también nos ha permitido liberar importantes recursos para pagar la deuda fundamental, que es la deuda social. Mientras que en el 2004 se destinaba 4.3% del PIB para el sector social, en el 2012 se destina casi el 11% del PIB. La consecuencia lógica de todo este proceso, que lo podemos resumir en primero el ser humano antes que el capital, es la estabilidad política del país. Gracias a haber cumplido con nuestro pueblo, superamos una etapa de terrible inseguridad jurídica y política, pues desde el año 1996 hasta el 2006, ningún presidente había logrado culminar el periodo de gobierno para el que fue electo. En 10 años tuvimos 7 presidentes. Los 3 gobiernos antes de nuestro gobierno no lograron culminar su mandato, fueron derrocados. Y no porque el pueblo ecuatoriano sea ingobernable, hemos demostrado que lo es porque traicionaban la voluntad popular. Democracia no es votar cada 4 años, es cumplir lo que los ciudadanos, los mandantes en las urnas ordenaron al mandatario, que es el que obedece. Pero si bien antes sorprendía la inestabilidad del país, e insisto, en 10 años 7 presidentes, ahora sorprende la estabilidad de ese mismo país. El actual gobierno ha ganado 9 procesos electorales de manera consecutiva. De conclusión que los ecuatorianos éramos inferiores genéticamente seguramente a los demás pueblos del mundo y que no podíamos tener moneda nacional. Así que eliminamos la moneda nacional. Fíjense los problemas que está teniendo Europa por tener una moneda común. Pues bien, Ecuador tiene una moneda extranjera. Ecuador es de los 5 países que más crece en la región y el que más rápido se recuperó de la crisis del 2009. Los que conocen algo de la realidad ecuatoriana saben que, y lo vamos a hablar más adelante, por el dólar. El crecimiento que está teniendo Ecuador es tremendamente sano y está alcanzando los objetivos socialmente deseables. El principal objetivo, salir de la pobreza. En estos 6 años de gobierno hemos conseguido que cerca de 1 millón de ecuatorianos dejen de ser pobres. La pobreza ha caído de 37.6% a 27.3%, casi 10 puntos, más de 10 puntos, la pobreza por ingresos, y la pobreza absoluta, la miseria, ha caído de 17% aproximadamente al 11%. Una terrible crisis en 1999, en esas irracionalidades características de la burguesía latinoamericana, en vez de entender bien las raíces de la crisis, que era la
incestuosa relación entre poder financiero y poder político, llegaron a la brillante